Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Videoclínica, una clase de clínica en video. Hoy hablaremos sobre el tromboembolismo pulmonar. Daré la primera parte de tromboembolismo pulmonar. Bueno, esta es una entidad, es una de las principales causas de muerte de origen cardiovascular después de lo que es el infarto de miocardio y las apoplejías. Tiene su origen en la formación de trombos a nivel de lo que son las venas popliteas, la vena femoral en los miembros inferiores. Como fisiopatología es muy importante recordar, o que ustedes recuerden, la teoría de Virchow, la hipercoagulabilidad, la éstasis venosa y la rasgadura endotelial, un daño endotelial. Bueno, entonces, también puede tener origen en las aurículas del corazón, o puede ser un origen fuera del sistema circulatorio, como por ejemplo esto en pacientes traumáticos, hace una fractura, lo más común en graso, en pacientes quirúrgicos, luego de una operación, por ejemplo, de cadera, donde puede haber salido un astillado parte de un hueso y se convierte en un émbolo, en mujeres embarazadas, donde sufren desgarraduras a nivel de la placenta y hay filtrado de líquido amniótico en la sangre de la madre, se convierten en émbolos, en inyecciones intravenosas mal puestas, puede haber burbuja de aire, puede haber otras causas, polvo, puede haber polen, qué sé yo. Pero bueno, entonces solamente quería remarcar que el origen también es extracirculatorio, no solamente de los trombos, ¿okay? Aunque lo más común es la tromboembolia pulmonar de origen trombótico a nivel de los miembros inferiores de las venas grandes, popliteas y femorales. Recordemos eso. Bueno, clínica. Aquí voy a hablar directamente de clínica porque es un video orientado más a eso. No hablaré ni de patología ni fisiopatología, sino de diagnóstico y tratamiento. En la clínica he formado una tarea diagnóstica. Se basa en lo más habitual y recuerden esto, es de inicio súbito. ¿Sí? Un paciente que de buenas a primeras presenta lo siguiente: la disnea, taquipnea y taquicardia. La disnea como el síntoma más frecuente y la taquipnea y taquicardia como los signos, más frecuentes. La disnea también se puede ver asociada con dolor pleurítico, más comúnmente cuando el émbolo es pequeño y está en la periferia del pulmón, cerca de la inervación pleural. Si a la disnea y al dolor pleurítico le sumamos la febrícula, hemoptisis, tos, ¿sí? Esto es ya muy objetivo de que nuestro paciente tenga un tromboembolismo pulmonar más un infarto pulmonar, ¿sí? Es muy subjetivo de eso. En el examen físico, a la auscultación cardíaca obviamente vamos a encontrar que el paciente está taquicárdico. Si no está taquicárdico debemos dudar de nuestro diagnóstico de TEP. Pero además de esto podemos encontrar un desdoblamiento del segundo ruido, o sea, un componente fijo pulmonar en el segundo ruido, éstasis de las venas del cuello, ya que recuerden que como hay una interrupción en el flujo sanguíneo, hay mucho retorno venoso hacia lo que es el ventrículo derecho, se dilata el ventrículo derecho. Si tiene un daño cardíaco será peor para él, puede llegar a un infarto. Entonces obviamente el retorno venoso del ventrículo derecho a la aurícula y luego hacia las venas, por eso se dilatan las venas, aumento de la PVC, por obvias razones, por lo que acabo de decir. A la auscultación pulmonar suele ser normal, pero también puede haber un broncoespasmo asociado o crepitantes por atelectasia, suele haber. Inspeccionar miembros inferiores en caso de encontrar dolor, rubor y edema en la pantorrilla, en la parte de la posterior de la rodilla, ya por lo menos sabremos el origen del tromboembolismo pulmonar y podremos ser más certeros en nuestro tratamiento. ¿Sí? Aquí tenemos el más que nos está remarcando cuáles son los signos y síntomas más frecuentes, en este caso la disnea y la taquipnea. ¿Sí? Más datos: no olvidar la tensión arterial, muy importante, ya que esto nos va a decir si el paciente está compensado o no, y esto nos hará variar el tratamiento de base, de inicio para este tipo de pacientes. ¿Sí? Mientras más descienda la tensión arterial, más grande puede ser el émbolo que está tapando el sistema circulatorio pulmonar. ¿Sí? Mientras más grande el émbolo, más baja la presión, más peligroso para el paciente. La clínica puede variar mucho, depende del tamaño del émbolo y la reserva cardiopulmonar previa. Es decir, un paciente puede estar aparentemente sano,
que tenga su disnea, tenga su taquipnea, tenga su taquicardia, pero puede estar estable, ¿sí? Si el émbolo es pequeño, si es joven, es sano, no tiene antecedentes de nada de patologías pulmonares. Y por otro lado podemos tener pacientes que están prácticamente entrando en una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Si el émbolo es grande, o si por ejemplo tienen, qué sé yo, una EPOC de base, tienen a pacientes con asma o alguna otra enfermedad, enfisemas. Muy bien, entonces hay que recordar, no es lo mismo un paciente sano que con una reserva normal en los pulmones a un paciente ya con una EPOC, ¿sí? O un paciente con un émbolo pequeño, un paciente con émbolos grandes. Ok. Lo siguiente, el laboratorio. En el laboratorio vamos a verificar dos cosas como primera opción. La gasometría, muy importante, y la bioquímica sanguínea. ¿Sí? En la gasometría vamos a encontrar hipoxia. Recordemos que la gasometría, como se creía antes, no es diagnóstica, nos sirve más como para descartar y para evaluar el estado del paciente. Entonces encontraríamos hipoxia, hipocapnia, ya que estos pacientes están hiperventilando, así que estarán en una alcalosis respiratoria, y un gradiente alveolar arterial de oxígeno alterado, ¿sí? Suele estar un poco elevado, alterado. Un gradiente alveolar arterial de oxígeno normal no me descarta un TEP, o una normocapnia tampoco me descarta un TEP. Una hipoxia, eso sí me haría dudar mucho, ya que estos pacientes tienen que tener hipoxia, ¿sí? En la bioquímica sanguínea, los biomarcadores cardíacos no son diagnósticos, pero me ayudan como un método premonitorio de cómo está mi paciente, ya que si tengo elevadas las troponinas y la CT, me haría pensar que este paciente está entrando en una falla cardíaca, y eso es muy peligroso. El estudio de coagulación es imprescindible antes de comenzar el tratamiento, eso es muy importante, ¿sí? La LDH suele estar elevada debido a que obviamente en la área posembólica hay una inflamación un tanto grande. Y luego el dímero D, que lo calculamos gracias a las pruebas de ELISA. Se lo remarco aquí, ya que tiene una importancia singular. No es diagnóstico, ¿sí? No es diagnóstico, sino que nos sirve para descartar. Si tenemos un paciente con baja sospecha clínica y que además tiene menos de 500 nanogramos sobre mililitro, prácticamente lo descartamos. ¿Por qué? Porque es más específico que sensible, es decir, es algo que siempre va a estar ahí, ¿sí? Siempre tiene que estar el dímero D, pero no es sensible. ¿Por qué no es sensible? Porque se presenta también en otras patologías, se presenta en enfermedades sistémicas, en personas con hipertensión, en personas con cánceres, qué sé yo, otras causas. Entonces, para un seguimiento en un hospital no nos va a servir. Solamente nos sirve para descartar, nada más. Bueno, aquí tenemos una representación. Tenemos el émbolo, como viaja por las arterias. De repente se incrusta un agrandamiento. Y miren ustedes, tengo el émbolo, y atrás del émbolo se está produciendo la fibrinolisis, obviamente con la plasmina. Tenemos zonas de oligoemia postembólica. Y bueno, la fibrinolisis obviamente va a degradar la fibrina formada en el coágulo, y esa degradación en la máquina de enzima inmunoanálisis lo ve como el dímero D. Entonces, si un paciente no me presenta dímero D bajo, significa que no hay fibrinolisis, no se está dando. Si no hay fibrinolisis, quiere decir que no está el coágulo. ¿Ok? Entonces, por eso es la importancia. Este es específico, pero no es sensible. Me sirve solamente para descartar. Después de eso, pruebas de imagen. Oh, no, aquí no he puesto, pero bueno, antes de la imagen quisiera hablar sobre lo que es el electrocardiograma. En el electrocardiograma obviamente va a ser inespecífico, un tanto inespecífico, pero el hallazgo más común va a ser la taquicardia sinusal. De hecho, en un paciente que no me presente taquicardia sinusal, debo dudar mucho del diagnóstico, ¿sí? Del TEP. A menos que, claro, tenga una coartada, como por ejemplo ser un paciente anciano, ser un paciente diabético, un paciente que toma beta bloqueantes. Entonces en ese caso estaría en cierta forma justificado el que no tenga, ¿no? También puede haber anomalías específicas de la repolarización, sobre todo en la cara lateral, es decir, anomalías en lo que es segmento ST y la onda T. También es común los hallazgos específicos de TEP, son sobre todo los signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Como verán,
estos corazones tienen sobrecarga del ventrículo derecho. Inclusive en un ecocardiograma veremos que el ventrículo derecho está hipokinético, no se mueve con facilidad. Y un signo de sobrecarga muy específico es el patrón S1Q3T3. ¿Sí? Pero también, también había altamente signos específicos, ¿no? La aparición, por ejemplo, de un bloqueo de rama derecha, de nueva aparición, o el desarrollo de una onda P pulmonar suelen ser signos altamente específicos, la P pulmonar o el bloqueo de rama derecha. Bueno, las pruebas de imagen las veremos en el siguiente video. Por el momento, muchas gracias por su atención.